Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra primera capacitación del año. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Espero que estén teniendo estos 16 días de enero que ya se sienten como 37, que les esté yendo excelentemente bien, que estén avanzando con todos sus propósitos nuevos del año. Yo creo que parte de las cosas que tenemos nosotros que contemplar dentro de nuestro listado de propósitos, pues bueno, es el seguirnos capacitando, el crecer constantemente en conocimiento. Recuerden que el tema del aprendizaje es muy importante, sobre todo para temas tan volátiles como lo es nuestra carrera o todas las personas que estamos en el área de recursos humanos, en el área empresarial. Me ha tocado con muchísimo gusto ver conectados en estas sesiones a empresarios que ni son contadores, ni son administradores, ni nada, pero tienen una empresa y se interesan por conocer un poquito más sobre todo este ámbito, todos estos cambios fiscales que constantemente nos están abrumando. Sabemos que este mes pasado hubo varias situaciones que se estuvieron presentando, hubo por ahí algunas modificaciones en los impuestos aduanales, la famosa modificación también del subsidio al empleo, que justamente es parte de lo que vamos a ver el día de hoy, entre otros temas como el cambio de que ya no se va a presentar declaración anual en reciclo. Y pues bueno, sabemos que toda la parte fiscal siempre está en constante cambio y a nosotros nos gusta muchísimo poderlos poner al día con estos temas, reforzar obviamente lo que ya está, porque el hecho de que me ha pasado en muchas ocasiones que hay personas que hacen las cosas porque a lo mejor el anterior contador o el anterior administrador o la anterior persona que lo hacía de esa manera lo llevaba haciendo, pero nunca saben el por qué. Entonces aquí nos gusta muchísimo repasar lo que ya está, reforzar lo que viene nuevo y obviamente sobre de esto pues hacer un conjunto de información que por supuesto que con todo el gusto del mundo se las damos aquí completamente sin ningún costo y nos encanta muchísimo que nos estén dedicando este tiempo. Es un nuevo año, gracias por estar aquí, bienvenidos a todos los nuevos y un abrazo gigantesco para todos los que nos siguen ya desde hace tiempo. Me presento para todos los que no me conocen, mi nombre es Cristina Hernández, yo soy contadora, tengo poquito más ya de 15 años en esta bonita carrera de experiencia de estar aquí empapándome con altas y bajas en todo el sistema tributario mexicano y la verdad es que es un honor para mí que me dediquen este tiempecito de estarme escuchando aquí a estas horas de la noche. Esperamos que estén muy avanzados en sus pagos provisionales porque ya mañana es el último día, antes obviamente de los días adicionales, pero siempre hay que considerar que el 17 es nuestro último día para no andar siempre tan a las carreras. Les voy a compartir una presentación que como siempre va a ser un gusto compartírselas terminando la clase el día de mañana, porque hoy como ya acabamos nochecita, la verdad es que ya no se las mandamos hoy, pero el día de mañana con todo el gusto del mundo se las vamos a mandar. Ojo chicos, el día de hoy vamos a ver lo del decreto del subsidio al empleo. Esto es muy importante porque obviamente les traigo una presentación en donde vamos a reforzar temas que ya venían previamente trabajados, pero me gustaría, si ustedes están de acuerdo, que empecemos con la parte del subsidio al empleo, porque son 7:15, digo, normalmente sí nos alcanza el tiempo y todo, pero creo que lo del subsidio al empleo es algo que puede incluso quizás surgir más dudas, y si es así, pues nos da un poquito más de chance de resolverlas, y luego posteriormente seguimos con todo el complemento de información que tenemos, ¿sale? Creo que puede ser buena estrategia, entonces nos vamos a pasar ahorita directamente a un pequeño Excel que les preparé. Creo que lo del subsidio al empleo, como viene con porcentajes y relacionado con la UMA y situaciones de este tipo, pues puede ser que para muchos les sea un poquito complicado comprenderlo, sobre todo aquellos que de repente llegan a hacer el cálculo de las nóminas manuales o que no tienen manera de corroborar que en sus sistemas de nómina ya se haya aplicado correctamente este cambio, porque por lo menos nosotros aquí internamente en nuestro despacho, porque recuerden que también tenemos AG Contadores Públicos, que es el despacho de contabilidad, tuvimos situaciones con el sistema de Compact, que es el que nosotros utilizamos aquí internamente, porque nos estuvo marcando errores y las tarifas no se actualizaban correctamente, entonces se hicieron ahí una serie de ajustes, esto pues obviamente para las nóminas semanales, que ya pues van con estas 2 semanas. El día de ayer se pagaron las nóminas quincenales, pero como el subsidio al empleo al final de cuentas es mensual, si llegó a haber algún tipo de error o ajuste, todavía tenemos chance de acomodarlo y poder hacer correctamente el timbrado de estas nóminas, ¿sale? Entonces, pues bueno, creo que podemos empezar por este tema del subsidio al empleo. En dado caso de que acabemos correctamente con esto y nos surjan más dudas, seguimos nuevamente con el resto de la clase, que la verdad es muy interesante. Ok,
Les voy a compartir mi presentación. Bueno, en este caso primero voy a compartirles un Excel. Tengo yo abierta en otra pestaña el decreto del subsidio al empleo. El enlace es obviamente donde está publicado el decreto del subsidio al empleo para que lo tengan ustedes ahí a la mano por si quieren revisar algún dato. Esto va a ser muy, muy, muy importante. Entonces, lo pueden descargar, lo pueden guardar, lo pueden imprimir. Yo sí se los recomiendo por si quieren estudiarlo, porque de repente los enlaces de las páginas oficiales ya saben que un día funcionan y otro día no. Entonces, hoy está funcionando, hay que aprovechar para tenerlo a la mano, ¿sale? Olga nos dice, no puedo timbrar con el periodo mensual con el nuevo subsidio del empleo para el empleo porque lo topa 407.02. ¿Sabe a qué se debe? Ahorita vamos a ver en el Excel, Olga, para ver si es un tema, porque en enero aplica un porcentaje y ya a partir de febrero es otro. Entonces, quizá por allí vaya a ver el tema. Es que les digo que sí tenemos varias situaciones ahorita con el tema del subsidio, por eso quiero empezar por eso, porque a lo mejor muchos ni cuenta se dieron, porque su sistema lo actualizó automáticamente, otros todavía no llegan a ese problema, otros ya están teniendo problemas como Olga que nos está planteando aquí una situación. Entonces, empezamos por el subsidio, creo que es de lo más importante, y complementamos con el resto de las cosas, ¿va? Vamos a revisar esta situación que tenemos en este momento. Miren, ahorita en el mes de enero vamos a tener un porcentaje distinto. Me hablan de porcentaje porque hasta hace unos años, pues lo que veníamos conociendo era una tabla de rango. Si ganabas de tal cantidad, te tocaba tanto, de tal a tanto, de tal a tanto, y ustedes y yo sabemos que esa tabla de subsidio al empleo dejó de ser factible desde que se empezaron a aumentar con bastante cantidad el tema de los salarios mínimos, y eso está bien, que aumentaron los salarios mínimos, pero al final de cuentas, pues llegó el momento en el cual el subsidio al empleo se convirtió en algo obsoleto porque ya no nos funcionaba, puesto que ya no se aplicaba para las cantidades que estábamos en su momento ya percibiendo, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo actualizan? Pues bueno, se saca un decreto en el cual empezamos a hablar de porcentajes del valor de la UMA. Sabemos que la UMA es un indicador que se actualiza una vez al año en el mes de febrero, a partir del 1 de febrero. Ahorita a estas alturas nosotros ya conocemos en cuánto va a quedar la UMA del 2025, que es esta cantidad que tenemos aquí, ¿sale? Esta cantidad que está de este lado, perdónenme, aquí fue un error de dedo, es UMA 2024, ¿sale? La UMA del 2024, que es con la que estamos actualmente trabajando ahorita en el mes de enero, es la de 108.57. ¿Por qué? Porque la actualización de cuando va a entrar en vigor esta va a ser a partir del 1 de febrero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las nóminas de enero se van a calcular en base a esta UMA. Yo quiero hacer un pequeño ejercicio aquí para ver si es la situación que estaba teniendo Olga. Nada más déjenme ver aquí, cambiar esto para acá, no. Bueno, creí que era un tema de porcentaje porque, por ejemplo, vamos explicando primero lo que está diciendo el decreto, ¿sale? El decreto voy a empezar acá porque esto es lo que va a quedar, para no confundirlos. Y luego les voy a decir lo que está pasando en el mes de enero, que son dos cosas diferentes, ¿sale? Aquí, si se fijan, tengo una tablita que ya pues obviamente trabajé yo con tiempo, porque aquí pues luego siento que se nos va el tiempo en yo estarles explicando dato por dato como lo estoy haciendo, entonces prefiero aventajarlo. ¿Qué sucede con el subsidio del empleo? El subsidio del empleo se va a calcular a razón del porcentaje de la UMA, ¿sale? ¿En qué porcentaje? En un 13.80. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a sacar este dato? Primero que nada, hay que saber que a los que les va a corresponder subsidio del empleo va a ser a las personas que ganen 10,171 pesos o menos. Los que ganen 10,172 ya no van a poder acceder al tema del subsidio al empleo, ¿sale? Entonces, esto es un cálculo mensual. ¿Cómo vamos a sacarlo? Que ahorita, pues si ustedes ya tuvieron oportunidad de abrir la hojita donde viene el decreto, les van a hacer como sentido algunas de las cantidades que estamos ya poniendo aquí. Esta es la UMA del 2025 que va a aplicarse a partir del 1 de febrero, que es 113.14. Esto que están viendo ustedes aquí es el porcentaje del subsidio que el decreto nos menciona, ¿sale? El decreto nos dice que el porcentaje de subsidio al empleo va a ser a razón de un 13.80% sobre el valor de la UMA. ¿Qué quiere decir? Que en dinero nosotros estamos analizando que lo que nos va a corresponder es un total de 15.61 pesos diarios. ¿De dónde saco esta cantidad? Esto es importantísimo que sepan. Si tienen dudas, pregúntenmelas en el chat, porque si no, luego se me van a perder el por qué llegamos a esto. ¿Y por qué es importante que lo sepamos? Pues porque, bueno, vamos
a tener que conocer el procedimiento. Yo sé que en el decreto les mencionan este dato, 475, o lo mencionan así tal cual de 474.64, pero hay que aprender a saber el procedimiento. Me pasa muchísimo que luego de repente cuando están haciendo, no sé, una actualización de una venta de un activo fijo o las depreciaciones o cualquier tema que nos requiera una actualización, incluso hasta un pago de impuestos que fue fuera de tiempo y hay que calcular actualizaciones y recargos, el procedimiento en la ley te marca los pasos y te dice que tienes que dividir, multiplicar y sacar el factor y restar y pues bueno, esas cosas que luego de repente nos hacemos muy fáciles en los procedimientos y ya pues, queremos hacerlo todo así, pero es importante que conozcamos el proceso, ¿sabes? Entonces, yo sé que allí les mencionan la cantidad, pero hay que saber de dónde la estamos sacando, porque el mismo procedimiento en la ley nos dice cómo se calcula, ¿sabes? Entonces aquí, ¿qué vamos a necesitar? Pues bueno, el porcentaje de subsidio, que es el 13.80%. La proporción diaria va a ser la multiplicación de los 13.80 por 113.14, que es el valor de la UMA, ¿sale? Entonces, si el decreto me está diciendo que el porcentaje de subsidio va a ser de 13.80, yo necesito sacar a lo que equivale diariamente. ¿Por qué? Porque posteriormente este dato de los 15.61 me va a servir para yo sacar el subsidio de acuerdo a mi periodo de pago de nómina. Porque yo estoy segura, ahorita habemos conectados 500 personas, entonces a algunos de los 500 que estamos nosotros aquí, les aseguro que más de alguno tiene un periodo de pago diferente al mensual, quincenal o semanal. Hay personas que pagan catorcenal, hay personas que pagan decenal, es más, hay personas que pagan, no sé, cada 10 días, o sea, bueno, perdón, ya el 10 días ya los dije, pero con periodicidad diferente, ¿sale? Entonces, ¿por qué es importante que lo conozcamos? Porque de aquí nosotros vamos a configurar nuestro sistema, ¿sabes? Entonces, ¿qué quiere decir? Si ya nosotros sacamos el porcentaje diario, esto es en dinero, ¿sale? Acá estamos hablando de porcentaje, acá ya estamos hablando de una cantidad, por eso aquí se los puse con el porcentaje para que sepamos que esto se va a mover de esta manera y aquí va a ser lo que toca de proporción diaria, ¿sale? Esta proporción diaria nosotros la vamos a multiplicar por 30.4. ¿Por qué por 30.4? Así tal cual textualmente lo dice el decreto. Sabemos que la cantidad de 30.4 es, pues, bueno, para sacar como un promedio general de lo que equivale a un mes de trabajo, porque sabemos que hay días que tienen 30, otros 31, incluso febrero, pues sabemos que hay años que tiene 28 y hay años que tiene 29 días. Entonces sacan el promedio y el numerito que sale es 30.4. Solo por eso el decreto pone 30.4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al momento de yo multiplicar lo que me va a corresponder en dinero de subsidio al empleo es 15.61 y si yo lo elevo al mes va a ser 474.64, ¿sale? Entonces, esta cantidad que tenemos nosotros aquí es lo que le va a corresponder al trabajador. Dato importante, chicos, el subsidio al empleo no va a estar condicionado a los días que trabajó el colaborador, sino al periodo de pago, ¿va? ¿Qué quiere decir esto? Que si el trabajador faltó 3 o 4 días, pues entonces el periodo de pago, la cantidad que se le va a pagar en dinero, pues va a ser menor, pero no por eso nosotros vamos a multiplicar el 30.4 y luego lo vamos a dividir o lo vamos a multiplicar por los días que trabajó el empleado. Acuérdense que eso no tiene que ver. Incluso si lo comparamos a cómo se utilizaba el subsidio del empleo anterior, era por un periodo de pago mensual, quincenal, semanal, decenal, o sea, dependiendo también de cómo lo pagabas, y la percepción que juega para el impuesto sobre la renta se identificaba en ese periodo de la tabla, ¿sabes? Y era la cantidad que correspondía. Entonces, si el trabajador llegaba y trabajaba menos días, pues era muchísimo más la cantidad que le llegaba a tocar, ¿va? Entonces, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Olga nos hace un comentario, me dice, gracias. Al indagar, vi que la estructura del nodos del SAT del subsidio causado está topado 407. Parece que es una validación desde el 2019. Quisiera asegurarme que debemos considerar en importe. Ah, excelente, Olga. Sí, justamente este tipo de cosas que le pasó a nuestra compañera Olga son situaciones que nos pasan a todos. Por eso es importante que sepamos de dónde se sacan los datos. Si estamos en orden con cómo se está determinando esta partecita, entonces vamos a pasar ahora al lado siguiente, que es en el periodo de una nómina quincenal.
El periodo de la nómina quincenal es la cosa más sencilla del mundo si nosotros entendemos, perdón, el periodo de pago mensual. ¿Por qué? Porque todo es el mismo procedimiento. Aquí estamos hablando, digo, obviamente el límite que tenemos nosotros aquí es hablando de un cálculo mensual. Entonces lo que tenemos que hacer aquí para que ustedes no se me vayan a confundir es dividirlo entre 2. ¿Por qué entre 2? Lo siento. ¿Qué pasó aquí? Déjenme, le doy control Z porque seguramente me equivoqué. Ok, ¿por qué entre 2? Pues porque al final de cuentas un mes tiene 2 quincenas, ¿no? Entonces vamos a dividir esta cantidad entre 2. Y déjenme, le pongo aquí porcentaje. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros al momento de tener una cantidad que se vaya a manejar por quincena, pues lo único que vamos a tener que hacer es que en lugar de multiplicar esta cantidad por punto 15, por punto 30, por 30.4, lo que vamos a hacer es multiplicarla por el periodo de pago, que en este caso, pues bueno, si lo multiplicamos por 15, nos va a dar el tope del subsidio al empleo que nosotros vamos a poderle dar a la persona para la quincena que tiene de pago, ¿sale? Entonces, 234.20 es lo máximo que le vamos a poder dar a una persona que su periodo de pago lo maneja de forma quincenal. Ahora, ojo, esta cantidad que tengo aquí arriba, yo la estoy sacando por divisiones generales. Sabemos que cuando la multiplicamos por días trabajados, pues puede llegar a ser una cantidad distinta. Entonces, esta simplemente pues es un indicador. Esto y luego esto lo vamos a dividir entre, es que semanal, lo voy a dividir entre 4, pero la cantidad que nos va a dar es un poquito más arriba, porque al final de cuentas ese es 30.4, se divide entre pues lo que toca diario y eso lo multiplicamos por 7, como para sacar una cantidad más exacta. Sabemos que en las nóminas semanales pues siempre va a haber cantidades allí que tenemos que revisar. Ahora, ¿qué sucede en la nómina semanal, chicos? Pues exactamente lo mismo. En la nómina semanal, nosotros en lugar de multiplicar esto por los 30.4 por los 15, lo vamos a multiplicar por los 7. ¿Por qué? Porque es el periodo de pago. ¿Sabes? El periodo de pago para nosotros va a ser muy importante porque de allí vamos a sacar la cantidad que se tiene que pagar. Ojo, porque esto también va a representar algo muy importante para cuando vayamos a cerrar nosotros nuestra nómina mensual. Acuérdense que el tema del periodo que vamos nosotros a reflejar, pues es lo que le va a pagar, lo que le vamos a pagar a la persona, que al final de cuentas, cuando nosotros sacamos el cálculo del impuesto sobre la renta de una nómina sobre las percepciones que son grabadas, sobre la cantidad que le va a resultar a pagar de impuesto sobre la renta es lo que le vamos a descontar, ¿vale? Porque acuérdense que aquí al final de cuentas pues es un subsidio del empleo que se va a acreditar en contra del impuesto sobre la renta que le resulte al trabajador, y ya cuando hacemos los cálculos de la nómina nos vamos a dar cuenta que realmente sí les está beneficiando esta parte y van a poder tener pues por lo menos una cantidad a pagar un poco menor que la que estaban ya resultando previamente, porque al final de cuentas sí aumentaba el salario mínimo, pero ya nadie tenía subsidio al empleo y entonces al final la percepción ya no llegaba a ser pues tan representativa porque el impuesto ahora sí les tocaba prácticamente completo. Y acuérdense que el impuesto no es un impuesto que paga el patrón, sí lo entera el patrón, pero por medio de una retención, y la retención pues se la quita al trabajador de su salario, ¿sale? Tengo una duda sobre lo que dijo al final. Ok, claro que sí, Beatriz. Si el trabajador labora 5 días de una nómina semanal, ¿cuánto debo aplicar de subsidio? Tienes que aplicar, Beatriz, esta cantidad que tenemos aquí, porque la nómina es semanal y a pesar de que solo trabajas 5 días, tu periodo de pago es por semana. Si tu periodo de pago fuera cada 5 días, entonces esta cantidad que está aquí la tendrías que multiplicar por 5 y esto es lo que le tocaría de subsidio. Pero ojo, solo si tu periodo de pago es cada 5 días. O sea, ¿qué quiere decir? Que le pagas el día 5, el día 10, el día 15, el día 20, 25 y 30. ¿Sale? Entonces esto es importante. Por eso les decía, el porcentaje del subsidio del empleo no va a ser a razón de los días que el trabajador labore, sino a razón del periodo de pago. Si de esos 5 días el trabajador solo te fue 3 días, pues tú vas a tener que multiplicar el subsidio por 5. ¿Sabes? Nos lo ponen un poquito
pues yo no dijera más complicado, porque al final de cuentas estamos hablando de periodos de pago y si entendemos cómo se va a determinar lo que corresponde de acuerdo al periodo, va a ser muy sencillo. Previamente lo que se hacía era que pues tenías una tabla mensual y ya luego esa misma tabla la dividías dependiendo también del periodo de pago, pero esto era para facilitar el cálculo mensual, que al final si el cálculo mensual lo promediabas, pues llegabas a las mismas cantidades, ¿sabes? Entonces esto sí es súper importante que lo consideremos para que sepamos de dónde se saca. Ahora, ¿qué sucede en el mes de enero? En el mes de enero nosotros tenemos una situación particular y que vale la pena que lo digamos porque obviamente si hay que hacer alguna corrección en nuestros cálculos que hemos realizado estos días, pues sí hay que realizarla, pero esto solamente nos va a aplicar hasta la nómina del 31 de enero, porque a partir del 1 de febrero vamos a tener pues otra cantidad totalmente diferente. ¿Qué es lo que cambia? Si ustedes pueden comparar estas dos tablas que tenemos aquí, que prácticamente son lo mismo, ¿qué es lo que cambia? Este porcentaje que tenemos aquí, ¿sale? Yo aquí lo voy a poner con un color un poquito escandaloso para que no se nos vaya a olvidar esta partecita. El mismo decreto nos dice que el porcentaje de subsidio al empleo que se va a aplicar única y exclusivamente para el mes de enero es del 14.39%. ¿Sale? ¿Por qué lo están haciendo así? Pues para que en dineros nos dé lo mismo. Si se fijan acá, tenemos 474.64 y acá tenemos exactamente la misma cantidad, pero porque el decreto nos está dando un porcentaje mayor. ¿Por qué? Pues porque la UMA todavía no se actualiza, ¿sale? Entonces, esto es muy importante, chicos. Tenemos que considerar que esta cantidad va a ser en dineros lo mismo, pero el porcentaje configurado en nuestro sistema de nómina se tiene que modificar para que nos dé esto. Es muy diferente. Cada sistema de nómina se maneja de manera distinta, incluso cuando ustedes hacen los cálculos en la página del SAT, pues hay algunos que ya se los da por automático, pero hay otros que ustedes tienen que teclear. Como les digo, es totalmente dependiendo del sistema. Lo que nosotros tenemos que validar es que en el mes nosotros no le hayamos dado más al trabajador de 474.95, porque esto es lo máximo que le toca, ¿sale? Si nosotros tenemos otra cantidad aquí diferente, es porque algo está mal en nuestro sistema. ¿Sabes? Esto pues hay que considerarlo porque si no vamos a tener esta parte errónea. Y esto, como les digo, solamente va a aplicar para el mes de enero porque todavía no tenemos la actualización de la UMA. El decreto del subsidio al empleo no es otra cosa más que un cambio en cuanto a la forma de aplicarlo. 475 pesos va a ser el promedio de subsidio mensual, pero debemos de saber cómo se saca, que aquí al final es un porcentaje sobre la UMA, sacamos el valor en días y el valor diario, y este valor diario que es 15.62 únicamente para el mes de enero, se va a multiplicar por el periodo de pago. ¿Qué quiere decir? Si mi nómina fue quincenal, acá voy a poner el dato de quincena y aquí voy a poner el dato de semana. Si mi nómina fue quincenal, quiere decir que yo el día de ayer tuve que haber reflejado a las personas que ganaron menos de 10,171 pesos, les tuve que haber aplicado un subsidio al empleo de 234.35. ¿Sale? Si alguno de ustedes no aplicó esta cantidad en su nómina que pagó y timbró el día de ayer, tienen un error. ¿Sale? A menos porcentaje, a menos que la hayan pagado de forma semanal, que aquí pues bueno, tuvieron que haber entregado 109.36. Bueno, no entregado, más bien lo que tuvieron que haber hecho es disminuido del cálculo del impuesto sobre la renta este subsidio, ¿sale? Entonces hay que revisar nuestras nóminas, hay que checar qué fue lo que sucedió, como en el caso de nuestra compañera que nos decía que tenía por ahí una cantidad diferente, es un error en las tablas. Es que cuando hay este tipo de actualizaciones es toda una locura. Si el sistema no está preparado para hacer estas actualizaciones, vamos a tener errores, entonces pues hay que tratar de corregirlos lo antes posible, ¿sale? Ok, si Compact tiene cerrados 475, está perfecto, Montserrat. Esa va a ser la cantidad que les va a aplicar de manera mensual. De hecho, era lo que les decía, o sea, al final de cuentas, Compact hizo un buen trabajo. En su momento con nosotros, pues como son muchas nóminas y son muchos empleados, hubo por ahí algunos errores que se corrieron al momento de ejecutar los procedimientos y estaba que ardía todo el despacho el 7 de enero. Entonces, teníamos por ahí una situación un poquito
tensa y justamente fue por las tarifas del subsidio al empleo. Entonces, sí hay que hacerlo correctamente y mientras de que lleguemos a la misma cantidad está bien. Como les digo, esto es algo nuevo. Yo bien hubiera podido salir aquí a decirles son 475 pesos de subsidio al empleo al mes y listo, pero la realidad es que está padre poder entender de dónde viene. Por eso me interesaba pues empezar con esta parte porque es prácticamente algo que adicional a lo que ya conocemos, que es el aumento al salario mínimo y la nueva UMA que vamos a tener a partir del mes de febrero, que son indicadores que cada año van saliendo y son muy importantes, que tenemos que reforzarlos, pero esto sí es nuevo. Entonces, como es nuevo, no es como tal una clase solo de subsidio al empleo, sino que es una clase en donde yo tenía la intención de que ustedes entendieran cómo se manejaba el proceso y que supieran cómo se tenía que aplicar para que pudieran identificar si algo no estaba saliendo de la manera adecuada. ¿Sale? Ok. Compaq en la quincena lo tienen 234.38, es por centavos, está bien, Yesenia, por los redondeos está perfecto, o sea, mientras de que estemos por centavos está excelente. Tengo entendido que el subsidio del empleo va de acuerdo a los días trabajados. Si trabaja el subsidio del empleo, si no trabajó, trae menos días, se hace en parte proporcional. No, es que va en proporción al periodo de pago. Entonces, el periodo de pago va a seguir siendo exactamente el mismo. O sea, tú tienes como los periodos y cada periodo se va a aplicar lo que en proporción de días le corresponda al subsidio. Ok. Mi nombre es Diana y el monto del subsidio del empleo es igual sin importar el sueldo, siempre y cuando sea menor al sea menor al del límite inferior. Sí. Es correcto. Nosotros vamos a tomar siempre como límite los 10,171 pesos y los que ganen más de 10,171 pesos van a ser los que van a tener derecho al subsidio del empleo. Los que ganen más de esa cantidad no van a poder aplicar esta parte del subsidio al empleo, ¿sale? Ok, entonces esto es como lo que tenemos en la parte de lo del subsidio, que como les digo es lo nuevo que tenemos ahorita para este año, que a pesar de que es una modificación relativamente pequeña, pues sí era importante que la tocáramos tal cual. ¿Qué otro tema tenemos? Ahorita voy a regresar a revisar algunas dudas que están saliendo, pero no quiero que acabemos, más bien no quiero que se nos vaya a acabar el tiempo, sin mostrarles parte de la presentación que tenemos también preparados para ustedes. Aquí nosotros estamos hablando de generales relacionados con la nómina. Independientemente de lo del subsidio del empleo, hay otras cosas que es importante que conozcamos. Como esto ya lo hemos platicado en algunas otras clases que tenemos aquí también en la misma plataforma, me voy a ir un poquito rápido porque quiero que sepan de qué se trata, les va a servir para estudio, pero no la vamos a ver al 100% porque el tiempo no nos va a ajustar para alcanzar a verla, pero como les digo, era muy importante que viéramos lo del subsidio al empleo. Hoy contraté una persona como colaborador en mi empresa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estos son los puntos que a nosotros nos interesan muchísimo. ¿Cuáles son mis obligaciones y cuáles son las obligaciones del colaborador? En el artículo 90 nos habla del tema de las personas físicas y los impuestos que deben de pagar. Y si nos vamos directamente al capítulo 1, es donde nos habla de los impuestos que tienen que pagar por tener una relación laboral. Acuérdense que una relación laboral debe de reunir 3 requisitos: remuneración, subordinación y un horario. ¿Sale? Si tenemos esos 3 requisitos, entonces esa persona es nuestro empleado. Oye, pero que si nomás viene 4 días, que si viene unas horas, que si lo que sea, si reúne remuneración, subordinación, horario, entonces es mi empleado. ¿Sale? Entonces hay que tener muy en cuenta que va a tener obligaciones. Y esas obligaciones son justamente efectuar el impuesto, calcular el impuesto anual si es que tenemos la obligación de hacerlo, expedir y entregar los comprobantes de nómina. Expedir y entregar. Hay muchas empresas que los expiden y nunca los entregan. Si el colaborador dice que no le has mandado los recibos de nómina, podemos tener incluso hasta problemas de deducibilidad o problemas en su caso también de temas laborales. Entonces, es muy sencillo en un sistema de nómina que está redireccionado a los correos, u otro tema pues es dárselos en una USB o dárselos de forma impresa, pero el caso es que tienes que poner a disposición de los trabajadores los recibos de nómina. Hay obligaciones en materia de IMSS, de Infonavit y obviamente pues las aportaciones que se tienen que hacer de acuerdo a las leyes de seguridad social. Las prestaciones mínimas de ley, que bien sabemos que son 15 días de aguinaldo, porque el decreto de aguinaldo todavía no lo hemos platicado aquí, ya que eso no existe aún, todavía está en pláticas.
Y pues bueno, mientras tanto, si son peras o son manzanas, siguen siendo 15 días de aguinaldo, 12 días de vacaciones por año cumplido y el 25% de esos 12 días, ¿sale? Estas son algunas obligaciones del colaborador. Tienen que presentar anual si sus ingresos superan los 400,000 pesos, si tuvieron ingresos adicionales que superen los 600,000 pesos, aunque no sean obligados a pago de impuesto, hay que presentar anual, o si tuvieron 2 o más patrones en el mismo ejercicio, también están obligados a presentarla, ¿sale? Hay algunos ingresos por los cuales no van a pagar los impuestos, que en este caso obviamente, ojo, y esto es importante para materia de subsidio al empleo, que fue lo que vimos al principio. La base para calcular nosotros el tope o el límite para poder entregar subsidio al empleo, únicamente se van a considerar los ingresos que se consideran gravados. Si el colaborador tiene otra cantidad de ingresos por diferentes conceptos y no juegan para el impuesto sobre la renta, no vamos a meterlos en las percepciones. Única y exclusivamente es por la cantidad o la base por la cual se va a calcular el impuesto. ¿Qué quiere decir? Que si el colaborador tiene vales, tiene fondo de ahorro, tiene alguna otra prestación que tenga naturaleza de seguridad social o una situación relacionada con previsión social, eso no va a jugar para el tope de los 10,000 y tantos pesos, ¿sale? Hasta aquí es súper importante que lo entendamos, porque si no, luego entonces vamos a sacar cálculos diferentes, ¿sale? Ok, entonces vamos a aplicar la siguiente. Todo esto estamos hablando de la parte de los ingresos exentos, ¿va? Los ingresos exentos no van a jugar para la base del subsidio al empleo, únicamente va a ser el excedente, ¿sale? En el artículo 7 nos menciona cuáles pueden ser los temas de previsión social, y esto estamos hablando de la parte del impuesto sobre la renta, de la ley del impuesto sobre la renta, perdón, ¿sale? En el artículo 94 nos va a decir qué es lo que no se consideran ingresos también, y aquí nos refuerza un poquito en el artículo 7, que es toda la parte, como les digo, de previsión social y demás. Otro dato importante: todas las percepciones relacionadas con retiro, con indemnizaciones y con cosas relacionadas con estos temas no van a jugar tampoco para la base del subsidio al empleo, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Y ahora, en materia de IMSS, pues bueno, para poder hilar la parte de los ingresos exentos de previsión social y los ingresos en base al salario base de cotización, vamos a tener también una diferencia. ¿Por qué? Porque no vamos a gravar o a integrar al salario lo del salario base de cotización, siempre y cuando la previsión social, de la cual la ley del impuesto sobre la renta sí nos habla, no esté ligada al trabajo condicionada, al trabajo del trabajador. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, simplemente los vales de despensa, los bonos y las cosas que yo dé adicional por previsión social, se lo voy a dar por el trabajo y no simplemente porque se presente a trabajar, y no necesariamente porque tenga él que cumplir algún bono o alguna cuota o llegar a la meta de ventas o algo por el estilo. Así es como hacemos que la previsión social también se considere que no grava para efectos del IMSS y no se integra al salario, ¿va? ¿Cómo se calcula el salario diario integrado? Esto también es algo muy importante, porque justamente nos funciona para el tema de las modificaciones de salario. Las modificaciones de salario en un trabajador vienen de dos maneras. Una va a ser en el mes de enero. Si es que esta persona ganaba el salario mínimo del ejercicio anterior, pues en enero se le tiene que hacer una integración de salario para poderle modificar la cantidad que gana y registrarla con la nueva cantidad que ya se autorizó para el salario mínimo. Y la siguiente es cuando cumple años, ¿sale? Entonces acá nos dice cómo es que se va a hacer el salario diario integrado, y aquí les pongo un pequeño ejemplo de cómo se realiza. Si se fijan aquí, una persona que tiene 365 días que va a ganar en un ejercicio, los 15 días que se le van a dar de aguinaldo, y el 25% de estos 15 días va a ser 12 días, sobre los 12 días, de vacaciones que va a tener, tiene un total de 383 días. Esos 383 se divide entre 365 y se va a sacar un factor de 1.0493, que es el nuevo factor que tenemos para las personas que tengan ingresos por prestaciones mínimas de ley. ¿Cómo se va a modificar este factor a partir del segundo año? Pues bueno, por el porcentaje de la prima vacacional. Este porcentaje de la prima vacacional sigue siendo 25, pero cuando lo multiplicas por los 15 días que le van a tocar, en dado caso de que le des
más días de vacaciones, entonces el factor va a ser diferente porque acá nos van a dar un factor de 3.75 días en lugar de 3 días. Y entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, tengo un total de 383 días y esos 383 se dividen entre 365 y da un total de 1.053. Entonces, esto siempre va a ser a razón de las prestaciones que nosotros le vayamos a dar al trabajador. ¿Dónde podemos tener como una referencia más de un cálculo más exacto? En el SUA también, al momento de que nosotros tenemos las tablas actualizadas, nos va a dar los cálculos un poquito más automáticos. También nosotros aquí en Contateca, en alguna de las clases que tenemos de integración de salario, tenemos papeles de trabajo en Excel en los cuales tú metes estos datos y te da, de acuerdo a las prestaciones que tú indiques, los factores de integración. ¿Por qué es importante que lo tengamos? Porque hay otra situación que es cuando el trabajador tiene salarios variables. Acuérdense que cuando hay salarios variables tenemos que presentar modificaciones salariales bimestrales y estas modificaciones salariales bimestrales se van a sacar en base también a las comisiones que esté ganando este trabajador o a sus ingresos variables. Primero son 280 pesos diarios, que es lo que suponemos aquí en este ejemplo, y lo vamos a multiplicar por un factor que es de 1.0493, nos va a dar 293.80, que es el salario diario integrado por su salario base. Pero para sacar nosotros por cuánto lo vamos a registrar en el bimestre siguiente, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar los días sobre los cuales se va a calcular como el periodo de las comisiones que ganó, que en este caso vamos a suponer que en un periodo de 61 días, que son 2 meses, va a ganar 13,000 pesos de comisiones. Si eso lo dividimos entre los 61 días, nos da un total diario de 213.11. Si sumamos 213.11 más 293.80, nos va a dar 506.91, ¿sale? Y esos 506.91 va a ser el nuevo factor con el cual él va a cotizar los siguientes 61 días. Y así sucesivamente nosotros vamos a estar haciendo estas pequeñas actualizaciones y cada que tengamos una cantidad diferente cada 2 meses se va a volver a reacondicionar y se va a hacer una modificación y estos son los famosos salarios mixtos, ¿sale? Entonces tenemos que entender que cuando vamos a hacer modificaciones de salario, como les digo, puede ser por 3 situaciones. La primera es si el trabajador ganaba el mínimo y en enero vamos a hacer la actualización al nuevo salario mínimo. Si el trabajador cumplió años laborales, vamos a hacer la integración por su porcentaje de primas vacacionales. O si el trabajador tiene salarios variables, cada 2 meses vamos a estar haciendo esta integración. ¿Cuándo no vamos a hacer una integración a los 2 meses? Pues cuando el trabajador haya percibido exactamente lo mismo en comisiones que un bimestre anterior, porque pues no se va a modificar la cantidad, el cálculo lo hacemos, pero no se modifica la cantidad, o cuando el trabajador pues simplemente en un periodo de 4 meses, ¿por qué? Porque 2 meses no percibió nada de comisiones, se quedó solamente con sus 293.80, el siguiente bimestre tampoco percibió nada de comisiones, entonces no hay nada que integrar, ¿va? Esto es súper importante porque sí son cosas que nos revisan cuando nos hacen algún tipo de auditoría por parte de Seguro Social, nos revisan los factores de integración y que hayamos estado pagando. ¿Por qué? Porque acuérdense que este factor es sobre el cual nos calculan las cuotas de seguridad social y si nosotros no tenemos el cuidado de estarlo actualizando, nos puede llegar una revisión por parte del IMSS en donde nos van a cobrar cálculos de diferencias, porque no es lo mismo pagar las cuotas de seguridad social con 293.80 que con 506.91, que ya sería con su salario diario integrado, ¿vale? Entonces esto es súper importante que lo tengamos en cuenta para que podamos nosotros de alguna manera revisar el cómo se va a calcular correctamente las cuotas de seguridad social. Hay otro régimen que es el de asimilados al salario, que es importante tocarlo porque este no tiene derecho a subsidio al empleo. Hay personas que timbran ingresos por asimilados y salarios y estos recuerden que va directamente una retención del 35% máximo, dependiendo obviamente del rango de ingresos que tengan, y esa cantidad se va directo a retención, a pago del impuesto por parte de la persona o empresa que está pagando esta prestación, pero no tiene derecho ni a cuotas de seguridad social y tampoco va a tener derecho a subsidio al empleo, ¿va? Porque el subsidio al empleo está estrictamente ligado al tema de la subordinación, ¿va?
Raúl nos dice, soy patrón persona física y realizo pagos por sueldos y salarios mínimos. ¿Puedo deducir dentro de mis pagos provisionales los pagos que se realicen por sueldos y salarios y por cuotas patronales IMSS e Infonavit? Sí, por supuesto que sí. En el tema de las deducciones sobre nóminas, acuérdense que cuando tenemos ingresos por salarios mínimos no va a aplicar retención de impuestos sobre la renta. Por ende, no vamos a quitar tampoco cuotas de seguridad social por parte obrera, solamente van a ser las patronales. Entonces, cuando nosotros pagamos las cuotas patronales son totalmente deducibles y obviamente si el sueldo lo estamos pagando vía nómina, estamos timbrando recibos y los tenemos asegurados en el IMSS, pues claro que vamos a poder deducir también el costo de la nómina que nosotros estamos pagando. Cuando tú tienes un ingreso superior al mínimo, pues entonces sí va a aplicar la retención de las cuotas de seguridad social y obviamente también la retención de ISR. En este caso aplica subsidio y aparte de todo vas a poder únicamente deducir las cuotas patronales. Las obreras, a pesar de que se las retengas al trabajador, siempre hay que tenerlas contabilizadas en un módulo aparte porque esas no son deducibles para el colaborador. Para el patrón, no son deducibles para el patrón. Muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia y por todas sus aportaciones. Como siempre es un placer, les mando un fuerte abrazo y gracias por escucharnos. Hasta luego.